Cantemos estudiantes el himno clamoroso, con la vibrante estrofa de empuje y libertad. Cantemos decididos con tono vigoroso a la serrana altiva, nuestra universidad, santuario de ideales, donde la lucha esgrime sus armas portentosas con fin derrocador, donde el sudor, el sangre y el corazón la vive para alcanzar la cima con paso vencedor. Cantemos estudiantes el himno clamoroso, con la vibrante estrofa de empuje y libertad. Cantemos decididos con tono vigoroso a la serrana altiva, nuestra universidad. Agradezco mucho la oportunidad que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en esta oportunidad me brinda hoy, Día del Economista, para conversar sobre estos temas de interés. Y en particular, el día de hoy, abrir la puerta para la discusión sobre lo que deben ser las preocupaciones de estos profesionales que analizan, buscan explicar, comprender y en la medida de lo posible incluso predecir el comportamiento económico del ser humano. Nada más complejo, dada precisamente su naturaleza. Ya desde 1990, e incluso en los primeros años de este siglo XXI, se hablaba de una hiperglobalización, es decir, un salto cualitativo en el fenómeno de la globalización, donde las fronteras nacionales se desdibujaron para dar tránsito a capitales, producción, comercio. Un momento en el cual entonces, guiados por las intenciones sobre libertad de comercio, eficiencia por encima de todo, los empresarios a nivel internacional llevaron a cabo un proceso de internacionalización de sus actividades comerciales, orientados en muchas ocasiones, vuelvo y repito, por la búsqueda suprema de la eficiencia. Así, las empresas, las firmas que venían llevando a cabo una inserción internacional progresiva, sostenida, saltan a una profundización de este proceso. Y allí entonces el enorme desarrollo de las cadenas de suministro de bienes a nivel global. Pero se suma a ello entonces el desbordamiento de lo financiero, ese desbordamiento de los flujos financieros a nivel internacional, incluso sobrepasando lo que son los niveles de crecimiento de lo que uno llama la economía productiva o economía real. Pero a esto también se suma un tercer elemento que tiene que ver con la pérdida de la soberanía nacional. Cuidado con esta categoría. Estamos hablando no en términos militares, no en términos de miles, no en términos de defensa del territorio nacional. En este momento estamos hablando en la posibilidad de los estados para llevar a cabo el diseño y la ejecución de la política económica necesaria, entre otras cosas, para cumplir con las políticas hechas a las masas.
lo que se llama la democracia de masas. La hiperglobalización, con sus problemas, en esencia, el que vale la pena destacar en este momento, en este escenario, la desigualdad en todas sus dimensiones, trajo consigo entonces lo que Dani Rodrik llamó en un momento el trienio, es decir, el conflicto con tres aristas, al cual la hiperglobalización o en el cual la hiperglobalización estaba presente, siendo las otras dos aristas la democracia de masas y precisamente la pérdida de soberanía nacional. Esas cosas, según Rodrik, no pueden ser juntas. Es imposible que coexistan. Porque la hiperglobalización traiga consigo la necesidad de que las economías sometieran su marco de política económica a los intereses del sistema humano, para poder precisamente tener éxito en el mundo. Eso traía consigo entonces la potenciación del problema en el incremento de la pobreza, el incremento de la desigualdad. Cosas que a la mesa le eran incómodas. Comenzaron entonces las promesas de disminuir esas externalidades negativas de la globalización. Y para ello habría que probar otros mecanismos de configuración del orden económico mundial. Entonces llega la crisis del Atlántico Norte, donde desde el plano de lo financiero se hace evidente las debilidades asociadas a este proceso de globalización y en particular lo que tiene que ver con la desregulación de los sistemas financieros a nivel mundial y la rapidez con que el impacto de acontecimientos negativos cambiarse de un lado a otro de los distintos océanos que están presentes en nuestro país. Entonces, luego del domingo y ante las dificultades de esos momentos, ante una caída importante de los flujos de comercio internacional y de las inversiones extranjeras directas, muchos hablan de la tendencia hacia un proceso de desglobalización en la economía mundial. Vamos a la siguiente página, por favor. Nada más lejos de México. No estamos en presencia de un proceso de globalización. Si nosotros entendemos la globalización solo desde la arista del comercio internacional, por supuesto que hay argumentos para sostener esa afirmación. Pero sería una visión mía del proceso al cual nos estamos enfrentando en los últimos 15, 17 años. Por el contrario, la caída del comercio, la caída de la inflación en algunos momentos ha sido elementos que bien se pueden explicar por acontecimientos como la crisis financiera del Atlántico Norte, como la caída del comercio de las materias primas a mediados del año 2014, como la desaceleración de la economía mundial causa de la pandemia del COVID-19, y a esto sumemos además recientemente la competitividad geopolítica tanto en el mundo como en el Oriente.
Sin embargo, las cifras del comercio, que sin duda alguna serán conversadas más adelante, muestran un crecimiento sostenido y la inflación europea. Lo que sin duda alguna estamos viviendo hoy y que se aleja de la desglobalización es una reconfiguración del orden económico. Estamos viajando aceleradamente hacia una globalización multipolar. Estamos en presencia de un conjunto de poder. Una situación que nos aleja de la hegemonía de los Estados Unidos de América como un centro único de desarrollo. Eso ha pasado a la historia. Hoy estamos entonces en un nuevo orden económico caracterizado, entre otros aspectos, por cadenas de suministros globales o cadenas globales de valor orientadas fundamentalmente por principios de la cercanía geográfica, lo que ellos llaman el nearshoring, principios comerciales y por la conformación de países que deben ocupar el punto de para garantizar los puntos de comercio entre distintas regiones del orden mundial. Entonces, no estamos en un proceso de globalización, estamos en un proceso de globalización multipolar. Importante, para pasar a la siguiente lámina, por favor, que nosotros tengamos en consideración que esta globalización multipolar, o como muchos la llaman, una pluripolar o una multipolar configuración de la economía mundial, da entonces lugar a una estructura económica que aún se inscribe en la etapa del capitalismo llamada infodémica global, y que desde un principio, por allí en los años 80, tuvo como hegemón a la economía de los Estados Unidos de América. Eso hace falta. Esa parte del capitalismo aún es en la que estamos viviendo. La informática, ahora lo digital, entonces se convierte en el centro del desarrollo de muchos asuntos económicos, sociales. Sin embargo, lo que está sucediendo es un cambio en el centro de gravedad de este economía mundial que venía dándose desde hace años atrás. Tenemos un grupo de países que podemos catalogar como líderes en lo que llamaríamos el sector del diseño y en algunas ocasiones hasta de ejecución del desarrollo del conocimiento de la tecnología. Tenemos un segundo grupo de países que se encarga en ensamblar o maquilar productos. Y un tercer grupo de países que se especializa en la promoción y el comercio de las materias, esencialmente energía y minas. Esta visión es la que conocemos desde ya hace mucho tiempo atrás. Es la misma. Pero hoy en día que hay países que están logrando, gracias a grandes esfuerzos en el área del conocimiento, de la innovación,
movilizarse de un grupo a otro, de un productor de recursos de materias primas y energía hacia el grupo de los maquiladoras y ensambladores, y muchos de estos hacia el grupo que tiene en su interés el conocimiento y las capacidades para crear nuevos conocimientos. Y de aquí entonces los campos del centro de gravedad. Ya no hay un, ya hay varios eslabones. Y en virtud de sus intereses geopolíticos se están conformando zonas, regiones de negocios, donde lamentablemente la competencia sobre la cooperación. Hacia allá va la economía mundial, hacia un nuevo orden económico caracterizado entonces por una globalización. Las cifras de explotación, las cifras de participación de las regiones en el Producto Interno Mundial, los orígenes de las inversiones extranjeras directas, así las cifras sobre adopción de nuevas tecnologías así lo reflejan. Entonces, tiene enfrente el economista, nos vamos a la siguiente, por favor. Tiene entonces enfrente el economista, el gran jefe, comprender e interpretar que no pierda de vista externalidades del mundo. La eficiencia ha pasado a un segundo plano y ahora es la competencia. De menor poderosidad, pero también se ha limitado en algunas. Todas estas son reflexiones que seguro en una visión de la economía hacia el futuro van a ser interpretadas por el